Imagina por un momento que dedicas tu vida a algo que realmente amas, algo que te llena de pasión y propósito. Quizá es la música, el arte, la escritura o cualquier otra forma de expresión que te conecta con tu ser más profundo. Lo haces por ti mismo, por el simple hecho de que te hace sentirte vivo. Pero un día alguien cercano a ti, alguien importante en tu vida, te lanza una pregunta difícil. ¿Por qué sigues con esto? ¿O esto o yo? ¿La música o yo? Este es un dilema que muchos enfrentan en algún momento de sus vidas. El precio de seguir nuestros sueños puede ser alto, especialmente cuando la inseguridad y la envidia empiezan a jugar un papel en nuestra relación con los demás. El dilema se agrava porque en muchos casos lo que más necesitamos es validación. En el caso de los artistas, por ejemplo, la sociedad rara vez cree en ellos desde el principio. La mayoría se enfrenta a rechazos, comentarios despectivos y dudas constantes. Eso no da dinero, consigue un trabajo real, es solo un hobby. Las voces que dicen que lo imposible es posible parecen ahogadas por las que afirman que deben rendirse y aceptar una vida más cómoda, pero menos auténtica. Este es el primer golpe a nuestra autoconfianza. Pensamos, si no he triunfado aún es porque no es posible. Tal vez soy el único que cree en esto. Sin embargo, cuando finalmente se logra el éxito, algo extraño ocurre. La validación, aunque finalmente llega, se siente diferente. Aquellos que alguna vez dudaron comienzan a cambiar su actitud. Los mismos que antes decían esto no va a funcionar, ahora te dicen siempre supe que lo lograrías. La validación tardía es un fenómeno común que se observa en todos los ámbitos de la vida. Cuando el éxito es visible, las creencias y opiniones de los demás se ajustan para que encajen con la nueva realidad. Sin embargo, el verdadero desafío no está en la validación externa, sino en nuestra capacidad para creer en nosotros mismos antes de que esa validación llegue. Porque en realidad el verdadero éxito no es que los demás finalmente crean en ti, es el hecho de que nunca dejaste de creer en ti mismo. Nos comparamos no por una simple cuestión de curiosidad, sino porque nuestra seguridad, nuestra percepción de valor, se ve directamente afectada por lo que los demás son o logran. En este espacio la inseguridad se vuelve nuestra sombra. El músico ve en su banda el camino hacia su propio reconocimiento. Su entusiasmo es genuino, una manifestación de la confianza que ha ido cultivando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en su pareja o en quien le escucha, hay algo más, hay una tensión sutil, un silencio que se cuela entre sus palabras. No es que no le apoye, es que al escuchar su relato, la realidad de su propia vida se le presenta en toda su cruda forma. En la multitud aplaudimos a los grandes, aplaudimos el éxito ya validado, nos entregamos con entusiasmo al espectáculo porque en ello vemos reflejado lo que anhelamos, validación. Pero ¿qué pasa cuando el que lucha por el sueño es alguien cercano? ¿Alguien que aún no ha sido validado? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar el esfuerzo de quienes están comenzando, de quienes aún no se han consagrado? Las redes sociales se han convertido en un espejo distorsionado de nuestros deseos más íntimos y nuestras inseguridades más profundas. Vemos a los demás brillando, viajando, logrando lo que nosotros aspiramos. Y esa brecha entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser nos consume. No es el éxito del otro lo que realmente nos molesta, sino la constancia de nuestra propia mediocridad. Nos enfrentamos a una pregunta incómoda: ¿por qué ellos sí y yo no? Y esa respuesta es lo que nos asusta. La envidia muchas veces no surge del éxito ajeno, sino de la interpretación que hacemos de ese éxito. Creemos que nos despoja de algo, que nos demuestra nuestra falta de valor, pero lo cierto es que lo que nos produce malestar no es la victoria del otro, sino la distancia entre su logro y nuestro miedo a intentarlo. A veces el éxito ajeno nos golpea en la forma de una disonancia cognitiva, la realidad de lo que fue y lo que ahora es. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que fue parte de nuestra vida tomar un camino diferente, lograr lo que siempre soñó, mientras nosotros nos quedamos estancados en el pasado? Esa disonancia entre lo que deseábamos para ellos y lo que realmente ocurrió nos consume. Y
A veces, lo que surge no es la admiración, sino el arrepentimiento. ¿Qué habría pasado si hubiera sido yo el que se arriesgó? Nos encanta hablar del éxito como si fuera un destino, como si se tratara solo de llegar a una meta. Pero la verdadera cuestión está en cómo nos posicionamos ante los demás, en cómo la percepción de su éxito resuena dentro de nosotros. La validación no llega en el momento en que esperábamos. Nos llega cuando dejamos ir nuestra inseguridad, cuando dejamos de buscar la validación externa para empezar a crearla dentro de nosotros. En el final, la respuesta no está en lo que los demás hacen, sino en lo que nosotros decidimos hacer con lo que nos toca. Tal vez al final, la verdadera lucha no sea contra los demás, sino contra nuestras propias dudas. Pero ¿qué pasa cuando la elección no es entre el éxito y el fracaso, sino entre ser quien eres o ser lo que otros esperan de ti? La escena plantea un dilema profundo. El músico se enfrenta a la dualidad de su existencia, la de seguir sus propios sueños o ajustarse a lo que la sociedad o los demás esperan de él. Esta situación refleja el dilema existencial clásico que define muchas de las situaciones que enfrentamos en la vida cotidiana. Nos encontramos ante la paradoja de la libertad. Elegir implica, por definición, la posibilidad de perder algo esencial de nuestra identidad. Cada elección que hacemos define quiénes somos, pero si cedemos ante la presión de otros, si sacrificamos lo que nos da sentido, ¿seguimos siendo realmente nosotros mismos? La libertad es tanto una bendición como una carga. Nos otorga la capacidad de definirnos, pero también nos somete a la angustia de saber que nuestras decisiones son las que nos construyen. En el momento en el que cedemos a las expectativas externas, que aceptamos ser lo que otros quieren que seamos, nos enfrentamos a un vacío existencial. Es como si estuviéramos renunciando a nuestra autenticidad, a nuestra capacidad de elegir verdaderamente. Esto nos condena a vivir una forma de autoengaño que nos permite ignorar la responsabilidad de nuestras decisiones. La identidad no es algo que nos es dado, sino algo que constantemente vamos creando a través de nuestras elecciones. El músico, al enfrentarse a los dos futuros posibles, se enfrenta precisamente a la tensión entre la autenticidad de su ser y la conformidad de lo que otros esperan. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que al ceder nos estamos borrando, nos convertimos en lo que otros quieren y un día despertamos sin reconocer quiénes somos. El músico se ha despojado de su esencia, de su pasión, para conformarse con las expectativas de su pareja. La relación se convierte en una metáfora de la sociedad, que a menudo nos empuja a abandonar nuestras pasiones, nuestros deseos genuinos a favor de una existencia más segura, más aceptada, pero más vacía. El abandono de su instrumento, que representa la creatividad y la autenticidad, es un símbolo poderoso. El instrumento abandonado en el rincón refleja la muerte simbólica de su verdadera identidad, la que lo conectaba con su pasión y su verdadero ser. Y es que muchas veces nos enseñan a renunciar a nuestros sueños, a lo que nos hace sentirnos vivos, por miedo al fracaso o a la inestabilidad. Nos dicen que el arte, la música, la creatividad no tienen valor. Nos dicen que eso no da dinero, que no es real, y así nos vamos despojando de lo que somos, porque tememos que lo que somos no sea suficiente. Este tipo de dilema alimenta la disonancia cognitiva. El músico siente una discrepancia entre sus deseos más profundos y lo que siente que debe hacer para encajar en la sociedad. Este conflicto interno genera angustia, ansiedad y finalmente una posible depresión, pues el músico se ve atrapado en una vida que no refleja su verdadero yo. La presión social para ajustarse a las normas crea un entorno donde la autenticidad se ve como un lujo y la conformidad suena como una necesidad para sobrevivir. Al renunciar a nuestra libertad de autenticidad, dejamos de ser los dueños de nuestra propia existencia. El miedo al fracaso o al rechazo social juega un papel central en esta narrativa, creando una falsa seguridad en las elecciones que otros esperan de nosotros. Sin embargo, como lo demuestra la historia de muchos artistas y músicos, al final es esa verdadera pasión la que da sentido y propósito a la vida.
El dilema no es solo sobre lo que el mundo espera de nosotros, sino sobre lo que nosotros estamos dispuestos a renunciar de nosotros mismos. Porque al final, el verdadero precio de ceder a las expectativas ajenas es el costo de nuestra propia alma. La vida está llena de lecciones que definen quiénes somos. Pero hay un dilema profundo en esas decisiones. ¿Seremos nosotros mismos? ¿O seremos lo que los demás esperan de nosotros? Esta disyuntiva no solo se plantea en la teoría, sino en las decisiones cotidianas, especialmente cuando se trata de seguir nuestra pasión o ajustarnos a las expectativas sociales. La escena inicial que se presenta en muchos relatos de artistas y creadores es la del aislamiento y la lucha individual, donde la pasión por un arte no siempre es vista con apoyo o entusiasmo. ¿Por qué aplaudimos a los grandes y menospreciamos a los que están empezando? La respuesta tiene mucho que ver con la inseguridad y la forma en que nos vemos a nosotros mismos en comparación con los demás. La sociedad, aunque aparentemente abierta a la creatividad y al cambio, tiende a privilegiar lo establecido y a rechazar lo que aún no ha demostrado su valía. Y cuando alguien cercano a nosotros, como un músico o un artista, lucha por hacer realidad un sueño, se despierta en nosotros la disonancia cognitiva. La incomodidad de ver cómo otros intentan desafiar las expectativas sociales e individuales, mientras nosotros nos mantenemos en un espacio seguro, evitando el riesgo. Es precisamente esta disonancia la que nos lleva a racionalizar nuestras dudas y escepticismo. En lugar de admirar el esfuerzo, tendemos a buscar razones que expliquen por qué ese esfuerzo no tiene futuro. Si no ha triunfado todavía es porque no lo logrará. Esta es una reacción psicológica natural. La mente prefiere la certeza y el control, por lo que mantener la percepción de que alguien está fracasando es menos incómodo que aceptar que quizás sus esfuerzos merecen reconocimiento. Sin embargo, el éxito, cuando finalmente llega, trae consigo una validación tardía. Cuando las redes sociales y los medios muestran las vidas de esos artistas que antes eran invisibles, los mismos que dudaron de ellos empiezan a cambiar su discurso. Siempre supe que lo harías. Este fenómeno se puede explicar desde la psicología social, donde la cognición colectiva tiende a adaptarse a las nuevas realidades. Si algo o alguien se convierte en exitoso, las creencias de los demás se ajustan a esa nueva percepción. La disonancia cognitiva se resuelve cuando la percepción de fracaso se convierte en una de éxito, y lo que antes era criticado pasa a ser alabado. Pero aquí radica el verdadero desafío. ¿Importa realmente la validación externa?